Hola mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, un gusto en saludarles. Es una alegría el poder encontrarnos nuevamente durante esta semana para juntos estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy día vamos a estudiar un tema tan interesante como el de ayer. Y antes de abrir la palabra del Señor, les invito a que con reverencia inclinemos nuestro rostro para orar. Bendito Dios, a ti oramos en estos momentos con mucha gratitud porque nos permite reunirnos junto a nuestros amigos y amigas, a nuestros hermanos y hermanas, para estudiar tu palabra. Pedimos su bendición, su gracia, su presencia. Que usted bendiga a las familias que están viendo este video o escuchando, Señor, este audio, que tú les puedas acompañar, les puedas guiar, darles la sabiduría y el entendimiento para entender lo que aquí vamos a presentar. Pedimos esta gracia, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer estudiábamos un tema que estaba relacionado con la lectura de la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, versículo 1, donde decía allí que Jesús es nuestro abogado. Y en el estudio analizábamos también lo que sucedía en el santuario terrenal, la labor del sacerdote, la labor diaria que el sacerdote realizaba allí. Y estudiábamos que el sacerdote realizaba una obra de mediación en favor de el pecador que iba a confesar allí sus pecados llevando una ofrenda. También mencionábamos que cualquier persona no podía llegar y entrar al santuario. Había una guardia de levitas en torno al santuario. Y todo aquel que entraba simplemente por curiosidad o u otro motivo que no tenía nada que ver con la confesión de pecados, con el deseo de acercarse a Dios, era muerto. La Biblia no nos señala en ningún lado si alguna de estas situaciones sucedieron. Al parecer, los israelitas fueron muy cautelosos y obedientes al mandato divino. Ahora, lo principal que ayer analizábamos entonces es que nosotros, usted y yo, no estamos solos frente al Padre. No estamos solos tampoco para hacer frente a las artimañas del enemigo, a los engaños del enemigo, a las tentaciones del enemigo. Tenemos a alguien que nos acompaña, tenemos a alguien que está para sostenernos, para acompañarnos, para guiarnos. Estudiábamos también que usted y yo somos pobres y miserables pecadores. Pecamos todos los días, constantemente. Y el enemigo viene a acusarnos delante del Padre para de alguna manera influir que usted y yo seamos condenados, que no tengamos salvación, que no tengamos el perdón. Pero allí es donde entra Cristo como nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro mediador. Cuando Él presenta su sangre en favor suyo y en favor mío, pidiendo que por los méritos ganados por Él en la cruz del Calvario, usted y yo podamos ser perdonados. Qué maravillosa noticia es esa. Qué mensaje más tremendo. Saber que usted y yo no estamos solos en este mundo para hacer frente, ¿no es cierto?, a la culpabilidad humana. Decíamos además que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo hombre. No nos podemos acercar por ningún otro medio al Padre sino a través de Cristo. Por lo tanto, cualquier otro mediador colocado por el ser humano no tiene lugar, no tiene parte en esto. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso también lo destaca, y aquí vamos a leer una vez más lo que dice Hebreos capítulo 7, verso 25. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Cristo vive siempre para interceder por usted y por mí. Pero ahora vamos a ir analizando algo más acerca del tema que
nos convoca en esta oportunidad. Y el tema de esta tarde es Jesucristo como nuestro juez. ¿Cómo es eso? ¿Es nuestro abogado o es nuestro juez? Y quiero contar a usted una ilustración. Había una persona, un hombre, joven, que él había cometido un error. Había transgredido la ley. Por lo tanto, él fue juzgado y necesitaba de un abogado. Y justamente se encontró con un amigo que era abogado y le dijo, mira, tengo este problema legal. ¿Podrías hacerte cargo de mi defensa? Ningún problema, le dijo él. Yo me hago cargo de tu defensa. Así es que cuando él fue llevado a juicio, el amigo como abogado presentó todas las pruebas y logró ser absuelto de toda acusación y ganó el juicio en favor de este joven. Pasaron los años, muchos años. Este joven ya no era joven, era un adulto, pero se acostumbró a hacer cosas que no debía. Cometió desfalcos, engañó, robó. Por lo tanto, nuevamente tuvo que ser llevado a tribunales. Y cuando estaba en el tribunal, él preguntó, ¿y quién es el juez? Fulano de tal. Le mencionaron quién era el juez. Y justo por allí pasó el juez. Y él lo mira, lo ve y lo reconoce como aquel que había sido su abogado hacía tantos años atrás. Por lo tanto, él pidió una entrevista con el juez. Se la concedieron. Y él conversó con él, le dijo, mira, ¿te acuerdas de mí? Sí, sí me acuerdo de ti. ¿Te acuerdas que en una oportunidad fuiste mi abogado? Sí, sí me acuerdo de esa oportunidad. ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué estás acá? Y le contó el asunto. Y le dijo, ¿podrías tú defender mi causa? Y él le dijo, mira, antes fui tu abogado, pero ahora voy a ser tu juez. Mis queridos amigos y amigas, hoy día Cristo es nuestro abogado, pero un día será nuestro juez. Será el juez para juzgar a todos. Mis queridos amigos y amigas, el santuario y sus servicios de alguna manera también ilustran el proceso de un juicio que se llevaba a cabo. Durante el año, el santuario era contaminado por los pecados del pueblo que simbólicamente eran transferidos al interior del santuario por la sangre de los sacrificios, ¿no? O de la carne, ¿no es cierto?, de la ofrenda consumida por el sacerdote. Recuerde que día tras día habían allí sacrificios. Y todos los días llegaba gente, llegaban personas allí con su ofrenda por el pecado, confesando pecados. Y cuando el sacerdote llevaba entonces la sangre al interior del santuario, en el lugar santo, y allí realizaba la mediación, quedaba un registro de esos pecados en los cuernos del altar y también en el cortinaje. Y ese registro de pecados iba contaminando el santuario e iba contaminando todo el lugar con los pecados allí confesados.
aunque el pecador cuando se iba limpio y perdonado, pero quedaba un registro de pecados en el santuario. Por lo cual era necesario realizar una limpieza del santuario, una purificación del santuario. ¿Y cuándo se realizaba esta purificación del santuario? Y aquí está lo interesante. Una de las cosas que habíamos mencionado también durante uno de los temas en la semana, que el santuario tenía dos departamentos fundamentales: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes todos los días durante 359 días del año calendario, del año de acuerdo al calendario judío. Pero había un día en el año donde solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Al lugar santísimo se entraba solo una vez al año, nada más. Y el único que podía entrar era el sumo sacerdote. No podía entrar el sacerdote. Y ese día se le llamaba el día de la expiación. Era un día de juicio para todo israelita. Era un día especial donde ellos necesitaban realizar una preparación anticipada hacia ese día, ¿no? Una preparación. El pueblo de Israel celebraba 7 fiestas a lo largo del año, pero la más importante de estas fiestas era el día de la expiación. Y esta fiesta religiosa tenía lugar el 10º día del 7º mes, que era el primer mes del año religioso judío. Esta fecha, por lo tanto, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, era la columna principal del sistema sacrificial. La ceremonia del día de la expiación tenía el propósito de hacer una triple limpieza. Una triple limpieza. ¿Cuál era esa triple limpieza? Primero, la limpieza del sumo sacerdote y de su familia, que él no podía entrar al lugar santísimo sin sacrificio y sin sangre, donde él debía primero que todo purificarse de sus pecados, de lo contrario, moría. Segundo, la limpieza o purificación del pueblo de Israel como nación, de todo israelita. Por eso ellos necesitaban estar allí orando y confesando sus pecados mientras el sumo sacerdote realizaba esta obra de mediación y de expiación por ellos. Y tercero, la limpieza o purificación del santuario, ¿no? Del santuario. Ahora bien, la preparación para la expiación comenzaba 10 días antes con la fiesta de las trompetas. ¿No? La fiesta de las trompetas o el sonar del shofar, que daba inicio al año. Eran días de arrepentimiento destinados a obrar un cambio en el corazón de las personas, que terminaba en el día de la expiación. El sumo sacerdote que hacía la expiación tenía una preparación cuidadosa para ese evento. El tercer día del 7º mes, él se mudaba a los recintos del templo para pasar una semana en oración, en meditación, en confesión, ¿no es cierto? Donde él se apartaba de todo para pasar esos días en un retiro espiritual especial, a fin de apartarse de todo error significativo si lo tenía. Él confesaba todos sus pecados. Además, el día anterior él trataba de no dormir para
de alguna manera evitar que le sobreviniera cualquier tipo de contaminación. Y tercero, él se bañaba y se vestía con vestiduras santas y usaba vestiduras blancas, simples, sencillas, para presentarse delante de Dios. Para presentarse entonces delante de Dios. Y mis queridos amigos y amigas, todo el ritual del día de expiación se realizaba desde dentro del santuario hacia afuera, comenzando todo obviamente en el lugar santísimo, pasando por el lugar santo y terminando en el atrio del santuario. ¿Eh? En el atrio del santuario. El sumo sacerdote recibía 2 machos cabríos y un carnero, ¿no? Los cuales, junto con su ofrenda personal, que era un novillo, ¿no?, eran presentados delante del Señor. Y antes de matar el novillo, él realizaba una especie de suertes donde allí se lanzaba suertes sobre los 2 machos cabríos para determinar, a través de un sistema especial de suertes, cuál de los machos cabríos iba a ser dedicado al Señor, a Jehová, y cuál a Azazel. Azazel da a entender que era destinado, ¿no es cierto?, a Satanás, o un representante, o representaba, ¿no es cierto?, a Satanás, ¿no? Entonces, él mataba el novillo y un sacerdote ponía parte de la sangre en un tazón, ¿no? Todos en un tazón especial, ¿no? Mientras tanto, el sumo sacerdote tomaba las brasas del altar, donde se quemaban las ofrendas, las ponía en un incensario, llenaba sus manos con ese incienso, él sacaba, ¿no es cierto?, allí puñados de incienso suave, y llevando ambas, las brasas y el incienso, entraba al interior, ¿no?, del tabernáculo, pasaba por el lugar santo, llegaba, se introducía al lugar santísimo, y allí entonces él colocaba abundante incienso sobre esa brasa, en un incensario que él ponía sobre el propiciatorio del arca del pacto, y allí se elevaba una nube olorosa, y que esa nube de alguna manera también escondía la luz de la presencia divina. Luego, ¿no es cierto?, esa sangre, también él tomaba sangre de ese novillo, la llevaba al lugar santísimo para asperjarla con el dedo sobre la tapa del arca del pacto propiciatorio, y allí él mojaba 7 veces, ¿no? Al volver del lugar santísimo, el sumo sacerdote mataba el macho cabrío de la expiación por el pecado, volvía a entrar en el lugar santísimo donde asperjaba la sangre del macho cabrío, como había hecho con la del novillo, sobre el propiciatorio y delante del mismo. Y una vez hecho todo aquel ritual, volvía al atrio ahora. De nuevo, volvía a salir, llegaba al atrio, donde bendecía al pueblo y tomaba al macho cabrío para Azazel y lo enviaba al desierto con un hombre destinado para eso. Sin embargo, antes de enviarlo al desierto, ¿qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Ponía sus manos sobre la cabeza de ese animal y allí confesaba todos los pecados del pueblo de Israel y los suyos sobre ese animal. Por lo tanto, ese animal ahora cargaba el pecado de todo el pueblo. Ahora, todo este ritual que yo les he mencionado aparecen en el capítulo número 16 de Levítico. Allí aparece, ¿no? En el capítulo 16 del libro de Levítico aparecen todas las indicaciones que se debía realizar. Noten ustedes lo que dice. Entonces, con respecto a este macho cabrío destinado a Azazel, dice:
Pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza de este macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades a tierra inhabitada. ¿Ves? Todas las iniquidades. Entonces, los pecados simbólicamente eran sacados del santuario y eran colocados sobre ese macho cabrío, que era llevado a tierra inhabitada y por allá, ¿no es cierto?, moría, ¿no? Por allá moría. Mis queridos amigos y amigas, ¿qué nos señala todo esto? ¿Qué nos enseña a nosotros? A nosotros nos habla de un juicio también que se lleva a cabo en el santuario celestial. Recordemos lo siguiente, que todo lo que se realizaba en el santuario terrenal era una sombra solo de las realidades celestiales, ¿no? Por eso, cuando la Biblia habla aquí de Cristo, dice que Él es ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por lo tanto, lo terrenal es sombra nada más, es figura de las cosas celestiales, de las realidades celestiales, ¿no? De acuerdo con el libro entonces aquí de Hebreos, los servicios y las ceremonias del santuario terrenal eran una representación o una sombra entonces de las cosas celestiales, de las realidades celestiales, ¿no? La purificación del santuario terrenal ilustraba la gran obra en favor, la gran obra de Cristo en favor, ¿no es cierto?, del pecador y el juicio que sería realizado en el cielo. Eso es lo que está señalando, ¿no? Desde el punto de vista del pecador, mi querido hermano y hermana, el sacrificio de Cristo en la cruz fue completa, pero los registros de los pecados permanecen. Por esa razón, el santuario celestial debe pasar por una purificación, ¿no? Y la Biblia así lo menciona en el versículo 23 del capítulo número 9 de Hebreos. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Es decir, el santuario celestial también debía ser purificado. ¿Por qué? Porque nuestros pecados contaminan el santuario celestial. Lo van contaminando. Imagínense la confesión de los pecados de toda la humanidad, de todos los hijos del Señor, ¿no? Van contaminando allí, ¿no es cierto?, el santuario. La Biblia nos señala que cuando Cristo venga, Él dará una recompensa a cada ser humano de acuerdo a sus obras. Eso es una realidad bíblica. Por lo tanto, para determinar quién será recompensado con la salvación y quién no será recompensado con la salvación, tiene que haber necesariamente una obra de juicio. ¿Cómo se podrá determinar si no hay una obra de juicio quién es justo y quién no es justo? ¿Cómo se podrá determinar quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos? Porque la Biblia nos dice que no todos los seres humanos van a ser salvos. La Biblia nos señala claramente que hay muchas personas que rechazan a Cristo y que se van a perder. ¿Cómo se determina eso? Obviamente a través de un juicio celestial. A través de un juicio celestial. ¿Y cómo es esto? Miren, nosotros durante la semana, el martes, estudiábamos también una profecía. La gran profecía la mencionábamos de los 2300 días o años. Y que esa profecía, de acuerdo, ¿no es cierto?, a Daniel 8, versículo número 14, le voy a leer lo que dice allí, Daniel 8, 14, dice que al término de esa profecía, el santuario celestial sería purificado, ¿no?
Y él dijo hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. La purificación del santuario ocurría en el día de la expiación, que era un día de juicio, donde se determinaba quién realmente iba a ser salvo y quién no. Y que la Biblia, allí el Señor es categórico en señalar que todo aquel que no confesare sus pecados iba a ser cortado del pueblo. Es decir, no tenía derecho a la salvación. Entonces, al fin de los 2300 días o años proféticos, iba a suceder la purificación del santuario celestial. ¿Cuándo ocurrió eso? La profecía, esta gran profecía, comenzó en el año 457 antes de Cristo y va en el tiempo hasta el año 1844 después de Cristo. Es decir, poco más de 150 años atrás, ocurrió la purificación del santuario celestial. Allí se cumplió la profecía bíblica y en esa ocasión el Señor Jesucristo, que en ocasión de su ascensión al cielo después de haber resucitado, pasó al lugar santo, pero en esa ocasión pasó ahora del lugar santo al santísimo, el santuario celestial. Y en el lugar santísimo comenzó una obra ahora de expiación. Allí fue purificado el santuario y allí comenzó la última obra en favor del ser humano, en favor suyo y en favor mío, que se le llama el juicio, juicio divino. Mis queridos amigos, todos sabemos y hablamos y creemos en el juicio divino, que hay un juicio ante el cual debemos comparecer. Y es cierto, ese juicio comenzó en el año 1844, pero ojo con lo siguiente. El juicio divino tiene tres etapas claramente señaladas. Estas tres etapas son las siguientes. Hay un juicio investigador o preadvenimiento. Ese juicio investigador donde se investiga la vida, ¿no es cierto?, la relación de los hijos de Dios que tienen con Cristo. Entonces, ese juicio se realiza antes de que Cristo venga por segunda vez. Culmina poco antes de que Cristo venga por segunda vez a este mundo. La primera etapa, juicio preadvenimiento. Cuando termina este juicio preadvenimiento, termina cuando se cierra el tiempo de la gracia o la puerta de la gracia, que ocurre antes que Cristo venga por segunda vez, antes que Él aparezca en las nubes del cielo. Entonces, usted y yo estamos viviendo bajo esa primera etapa del juicio divino, que es el juicio investigador, ¿no? La Biblia nos señala que cuando Cristo venga por segunda vez a este mundo, Él nos va a tomar a todos y nos va a llevar ¿a dónde? Al cielo. Y la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 20, nos señala que todos los justos van a ir al cielo, pero los impíos quedarán muertos y destruidos en este mundo. Y allí es donde ocurre la segunda etapa del juicio divino, que se le llama el juicio de comprobación. ¿Por qué juicio de comprobación? Porque, mis queridos amigos y amigas, allí se comprueba realmente si Dios fue justo en que algunos se perdieran y otros se salvaran. Y de acuerdo a Apocalipsis, el capítulo 20, allí hay libros que serán abiertos para que usted pueda comprobar si realmente el Señor fue justo o no en que usted o yo o las demás personas se salvaran o que otros se perdieran. Porque allí en el cielo vamos a llevarnos gratas sorpresas y sorprendentes sorpresas. Porque a lo mejor vamos a buscar a alguien que usted creía, pensaba que tenía que estar en el cielo, una persona buena. Esta persona, usted dice, se merece el cielo. Pero resulta que no la encuentra.
pero ve a personas que usted conocía que eran realmente malas, ofensivas, adúlteros, no sé lo que usted quiera pensar de ellos, pero malas, asesinos. Y los ve allí. Pero ¿por qué ellos están aquí y tales personas que yo creía que tenían que estar porque eran buenas, no están? Ah, entonces ahí hay que ir a comprobarlo. ¿Dónde? En los libros. Y allí tendremos acceso a los libros. Y usted va a poder ir viendo y analizando la realidad. Y usted y yo nos vamos a convencer que Dios es justo. Y se va a comprobar plenamente que Dios es justo. 1000 años. Y después del milenio, entonces viene la última y tercera etapa del juicio, que es el juicio ejecutivo, donde se ejecuta la sentencia en contra de todos los impíos y donde ellos son destruidos completamente. ¿Eh? Entonces, mis queridos amigos y amigas, miren, nosotros tenemos que hablar de la realidad del juicio. Entonces, por eso se dice que Jesús va a ser el juez, porque en ocasión del milenio y después en ocasión del juicio ejecutivo, nadie podrá decir es que no se me dieron las oportunidades para conocer a Dios, para conocer el Evangelio, para entender estas cosas. Por lo tanto, yo no sé por qué me perdí. No se me dieron la oportunidad. Y el Señor le va a mostrar exactamente cómo usted recibió todas las oportunidades, pero usted las rechazó. Y las fue rechazando. Mi querido amigo y amiga, la puerta de la gracia no se va a cerrar mientras el último ser humano no tome una decisión en favor o en contra de la salvación. El Señor no va a venir a este mundo mientras nosotros no tomemos nuestra decisión. Ahora, como nosotros queremos que Cristo venga pronto, por eso es importante que usted tome una decisión en favor de Cristo, que usted lo acepte como su Salvador, como su Redentor personal y lo acepte como su abogado, intercesor, su mediador, pero también crea que Él es su juez, pero es un juez justo, no es injusto. Él se basa en hechos comprobables. Él no va a actuar injustamente con usted. Él le va a dar todas las oportunidades que usted necesita. Y mi querido amigo y amiga, esta es una oportunidad que usted tiene de aceptar a Cristo. Por eso, siempre que terminamos, ¿no es cierto?, un tema, le hacemos un llamado para que usted acepte, para que tome una decisión, para que entregue su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque mi querido hermano y hermana, amigo y amiga, mire, la vida suya y mi vida no están seguras en esta tierra. Y ocurre que en ocasión de la muerte, después ya no hay más oportunidad. Y si usted antes de bajar al descanso no tomó una decisión en favor de la salvación, en favor de Cristo, no lo aceptó como su Salvador y su Redentor personal y no fue bautizado, lavado, purificado de sus pecados en el agua del bautismo, mi querido amigo y amiga, hermano y hermana, después que usted muera no tendrá más oportunidad. Por eso es tan urgente que nosotros tomemos nuestras decisiones ahora, ahora, no mañana, no después. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque ahora es lo importante, no es mañana. Porque ¿quién le asegura que mañana usted estará con vida y con salud? ¿Quién le asegura que mañana usted va a estar bien? Mire, si todos los días está muriendo gente, el Señor está dando la oportunidad a usted. Mis queridos amigos y amigas, solo existe una esperanza de escapar de la condenación en el juicio y obtener la vida eterna. ¿Cuál es esa? Entregar nuestro caso en las manos de Jesús, el juez justo, nuestro abogado. ¿No? Por lo tanto, los salvos alcanzarán una rica experiencia con Jesús, creerán en su sacrificio expiatorio y se aferrarán a sus méritos. Por eso, mis queridos amigos y amigas, la Biblia señala que no hay
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual usted y yo podamos ser salvos. El autor del libro de Hebreos nos hace una invitación y yo quiero leérsela a usted. ¿Qué dice la Biblia aquí en Hebreos? Escuche, por favor. Ponga atención. ¿Eh? Ponga atención. Mire, dice, por lo tanto, capítulo 4, versículo 14 al 16. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene la invitación. ¿Cuál es la invitación? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, sí. El templo celestial se convirtió en un lugar de expiación y juicio, pero el juez nos ama y desea conceder a todos los méritos de una vida sin pecado, que es la única forma de escapar de la condenación eterna. Por eso vamos a acercarnos a Jesús con confianza, por eso debemos acercarnos a Él con toda confianza, mi querido amigo y amiga, hermano y hermana. Hoy descubrimos que en el cielo se está llevando a cabo un juicio y que debemos evaluar profundamente nuestro corazón. ¿Qué le falta a usted para entregar su vida a Cristo? ¿Qué le falta a usted para tomar la decisión de entregar su vida a Jesús y ser bautizado? ¿Hay algo que le falta? ¿Qué es lo que tiene que arreglar? Arréglelo ya, pero no deje pasar el tiempo. No deje pasar el tiempo, porque hoy es Cristo está realizando una gran obra de juicio en el cielo y necesitamos rápidamente deshacernos de todo aquello que nos aparta de Dios. Tome su decisión, porque el tiempo es ahora. Mi querido amigo, yo le invito a orar para que usted tome su decisión y no deje pasar el tiempo, porque Cristo viene ya. Y Él es su abogado, pero un día será su juez. Confiemos en Él. Pero es tiempo ahora de entregar nuestra vida a Jesús. Oremos. Señor amado, oramos a usted en estos momentos para dar gracias por su amor, su gracia, su misericordia. Y en forma especial oro por nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, para que ellos, Señor, abran su corazón, tome la decisión de entregar su vida a Cristo, aceptarlo como su juez, su abogado también, o abogado y juez, porque Él es un juez justo. Él nunca nos va a condenar porque Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío sea parte de su camino. Señor, oro por nuestros amigos y amigas, para que ellos tomen la decisión, acepten a Cristo y sean bautizados pronto, y laven sus pecados, sean purificados también, y así, Señor, tengan la seguridad de la salvación y la vida eterna. Cuida, Señor, de ellos y guárdales. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Mi querido amigo y amiga, Dios les bendiga. El Señor les acompañe. Antes de despedirme, quiero dejar con ustedes aquí para que usted se pueda comunicar con un servidor, ¿eh? Las direcciones para que usted pueda comunicarse con un servidor. Aquí tenemos 2 correos electrónicos. El correo hectorgn7@gmail.com, hector.godoy@adventistas.org, o envíeme un mensaje de WhatsApp al número más 569-980-26255 y estaremos gustosos en responder a todas sus inquietudes. Repito, allí tenemos estos 2 correos electrónicos, hectorgn7@gmail.com o hector.godoy@adventistas.org, o al número de WhatsApp
más 56 9 980 262 55. Mis queridos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les dé una muy buena tarde.